Asambleísta Tito Nilton Mendoza. Gracias, señor presidente. Cuando intervine en el libro primero, debatiendo sobre el libro primero, hice observaciones más de fondo. Yo creo que las observaciones en lo que tiene que ver al aspecto procesal tienen que basarse más en lo técnico jurídico. Y definitivamente he encontrado, porque prácticamente se vuelve a establecer un nuevo Código Procesal Penal. El procedimiento penal cambia sustancialmente con el que tenemos actual vigente y debemos recordar que el que tenemos vigente data del año 2000, es decir, tiene apenas 12 años o un poco más. Este procesal penal, entonces, yo era legislador, fue debatido en forma muy profunda en el Congreso Nacional de entonces y fue patrocinado, entre otros legisladores, por quien fue presidente del Congreso, el doctor José Cordero, un jurista especializado en materia penal y que hizo muchas aportaciones en ese código. Traigo a colación esto, señor presidente, porque encuentro muchas falencias. Y entonces, para aprobar ese Código Procesal Penal, se debatió en, creo, muchísimas sesiones, solo el Código Procesal Penal de entonces. En este libro, que tiene que ver con el procedimiento penal, me llama la atención un aspecto que yo ya lo toqué en mi primera intervención, el tema de la víctima y de la acusación particular. Y encuentro gravísimas contradicciones. Y digo esto ¿por qué? Porque si bien es cierto que aquí se quiere ya darle a la víctima calidad de parte del proceso, hubiere o no hubiere presentado acusación particular, cosa que no ocurría en los códigos procesales penales en la anterioridad, anteriormente. Y explico esto por qué. Y no me van a dejar mentir muchísimos abogados que han ejercido especialmente en el campo penal. ¿Qué pasaba muchas veces cuando abogados que inclusive se vendían o vendían a sus clientes, siendo abogados de la víctima, dejaban ex professo declarar abandonada la acusación particular? Esta era una práctica perversa en donde prácticamente a la víctima se la dejaba sin poder ejercer sus derechos de resarcir ese bien conculcado, ese bien que había sido vulnerado cuando era víctima. En casos inclusive de delitos graves, hasta como asesinatos, tentativas de asesinatos, homicidios, etc. A mí me tocó verlo más de una oportunidad y habían jueces sí que se prestaban y fiscales que se prestaban para esta práctica totalmente sin ética. Esto no puede volver a pasar. Por eso yo llamo a la comisión que examinen lo que dice el artículo 447, que habla de la acusación particular. En el 446 debe reglarse que la víctima hubiere o no presentado acusación particular, debe ser parte del proceso como si la hubiere o si la hubiese presentado. ¿Por qué? Porque la acusación particular, en el momento en que una persona presenta una acusación particular, así mismo como adquiere cierto tipo de derechos, especialmente para lo que significa la indemnización, también adquiere cierta responsabilidad, puesto que esta debería no ser calificada maliciosa y temeraria, como podría ocurrir que en algunos casos también pudiera ser, que se excedieran en el caso de presentar una acusación particular maliciosa y temeraria. Y cuando, por ejemplo, en el artículo 447, el numeral 5, con el numeral
1 del artículo 446 se contraponen. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Cuando hay las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, hay dos situaciones aquí que parecería que se contradicen. ¿Por qué? Porque dice que nunca se dictará prisión preventiva en delitos que no excedan de 1 año de prisión su sanción. No se puede dictar la prisión preventiva. Y se dice que la prisión preventiva se puede sustituir por otra medida cautelar cuando los delitos no exceden de 5 años de prisión su sanción. Pudiera pasar entonces ¿qué? Que queda a discreción del juez, a criterio del juez. ¿En base a qué criterio? Siempre la doctrina nos ha enseñado que en materia penal debe dejarse lo menos posible esa interpretación para la aplicación de la norma, porque eso puede conllevar a que muchos jueces actúen con cierto interés para favorecer o desfavorecer. Y eso es lo que más se debe evitar en un procedimiento penal, de tipo penal. Otro tema que me llama la atención: se crea la policía investigativa como un ente, y esto, por favor, como un ente especializado que trabajará coordinadamente con la Fiscalía. ¿Qué puede pasar aquí? Que esa policía investigativa, si no es preparada en forma adecuada y si no tiene los fines específicos que deben determinarse en el mismo código, podría prestarse para muchas situaciones, entre comillas, que podrían prestarse, repito, para situaciones que no serían las más técnicas dentro del procedimiento judicial penal. Esto es peligroso. Entonces debería determinarse en el Código Procesal Penal cómo se crea esa policía investigativa, más allá de sus fines. Si va a ser una policía que va a depender de la propia Policía Nacional, si va a ser un ente especializado de la Policía Nacional, o si va a ser un cuerpo policial preparado y creado aparte con fines específicos de investigación judicial. Cuidado, volvemos a los tiempos de la tortura, de la persecución y de usar una policía especializada con fines inclusive políticos. Eso hay que determinarlo claramente en el Código Procesal Penal o en el libro que habla del procedimiento penal. Por último, me iba a referir a lo que ya se refirió muy inteligentemente la asambleísta Cynthia Viteri. El artículo 77 de la Constitución establece la figura de la caducidad de la prisión preventiva en los casos que debe darse en los delitos reprimidos hasta ahora, de acuerdo al Código Procesal Penal actual. En los delitos reprimidos con prisión de una manera, 6 meses, y en los delitos reprimidos con reclusión de otra manera, en 1 año. Esa clasificación clásica de los delitos, por su gravedad especialmente, por su forma de cumplir la sanción, los de prisión y los de reclusión, que esa diferenciación que existía y que existe en la Constitución no puede cambiarla el Código Procesal Penal, porque en ningún momento lo que dice la Constitución en su artículo 77 se subordina a lo que establezca el Código Procesal Penal. Es decir, la Constitución determina el delito de prisión y de reclusión, sancionado con prisión y con reclusión, perdón. Por lo tanto, debería mantenerse esa clasificación en el Código Procesal Penal. No hacerlo significaríamos legislando a espaldas de la Constitución o contraviniendo la Constitución, y esas normas que establecen una nueva forma de aplicar la caducidad de la prisión preventiva podría prestarse también a prácticas no muy decentes de los jueces. Estas y otras observaciones, señor presidente, que se me quedan, las haré llegar por escrito. Gracias.